Noviembre de 1944. Europa ardía entre ruinas, nieve y humo. Las colinas del este de Francia, ennegrecidas por meses de bombardeos, se habían convertido en un laberinto de trincheras donde el invierno mataba casi tanto como las balas. En aquel paisaje helado, silencioso y quebrado por el eco distante de la artillería, un joven hispano avanzaba con la respiración entrecortada y el fusil pegado al pecho. Su nombre era Marcario García. Para los alemanes que vigilaban desde las alturas, él no era más que otro soldado del ejército estadounidense. Pero estaban equivocados. Ese joven delgado, de mirada cansada, pero decidida, arrastraba una historia distinta, una lucha que había comenzado mucho antes de pisar suelo europeo. Porque Marcario no solo combatía contra los nazis, llevaba en los hombros las marcas de un país que no lo veía como igual, de una sociedad que lo empujaba siempre hacia el margen. Era un hispano peleando por un país que muchas veces no lo aceptaba, y aún así dio su vida por salvar a quienes luchaban a su lado. El mundo descubriría su nombre aquel día. Un día que empezaría como cualquier otro en la guerra y terminaría con una hazaña que ningún soldado alemán olvidaría jamás. Esta es la historia, la real, de cómo un solo hispano, armado apenas con su valor, destruyó posiciones fortificadas, resistió el fuego enemigo, salvó a su pelotón entero y regresó herido, sangrando, tambaleando, pero vivo. No es ficción, no es mito. Es lo que realmente ocurrió. Mucho antes de cruzar el Atlántico rumbo a la guerra, Marcario García ya había librado otra batalla, la de sobrevivir en un país que no quería verlo crecer. Nació en Villa de Castaños, México, en 1920, pero cuando tenía apenas 4 años, sus padres, empobrecidos y agotados por la crisis, tomaron una decisión que cambiaría todo: cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Buscaban trabajo, buscaban comida, buscaban dignidad, pero lo que encontraron fue un mundo duro, desigual y profundamente hostil. El pequeño Marcario creció en el Texas rural, trabajando desde niño en los campos de algodón, bajo un sol que quemaba la piel y bajo un sistema que quemaba algo más profundo: el espíritu. Los hispanos, especialmente los mexicanos, eran tratados como mano de obra barata. Los salarios eran bajos, los insultos eran frecuentes y la violencia racial era parte del día a día. Marcario aprendió rápido a bajar la mirada, a soportarlo todo sin protestar. Sabía que si levantaba la voz, perdería el trabajo del cual su familia dependía para comer. Pero dentro de ese silencio forzado, algo crecía, algo fuerte, algo firme. Una mezcla de orgullo y rabia, de amor por su familia y de cansancio por ser siempre visto como menos que los demás. A los 18 años, su cuerpo ya era el de un hombre, pero su alma cargaba cicatrices invisibles. Había aprendido a trabajar duro, a obedecer, a soportar, pero también había aprendido a resistir. Y cuando la guerra estalló en Europa, cuando los nazis comenzaron a expandirse como una sombra sobre el mundo, Marcario tomó una decisión que sorprendería incluso a quienes lo despreciaban. Se ofreció voluntariamente para luchar por Estados Unidos. Sí, por el mismo país que lo discriminaba. Lo hizo por algo que muchos no entendieron, por la esperanza de que, derramando sangre en el frente, quizá algún día lo verían como un estadounidense, como un igual, como un hombre digno de respeto. Pero eso, como descubriría más tarde, no sería tan fácil. Cuando ingresó al ejército de Estados Unidos, Marcario esperaba disciplina, camaradería y oportunidad. Encontró otra cosa. El entrenamiento básico en Fort Sam Houston fue una experiencia brutal, no solo por lo físico, sino por lo emocional. En 1943, los latinos eran tolerados en las filas, pero raras veces aceptados.
A menudo eran relegados a tareas secundarias, recibían insultos, escuchaban murmullos sobre su origen, su idioma, su acento. Pero Marcario no era fácil de quebrar. Cada burla lo hacía más determinado, cada mirada de desprecio más disciplinado, cada orden dura más fuerte. Su sargento instructor, según relatos históricos, tenía una frase que repetía siempre delante de los reclutas hispanos: si sobreviven el entrenamiento, quizás sobrevivan la guerra. Pero algo cambió cuando Marcario fue asignado a la Compañía B, 22 Regimiento de Infantería, 4ª División Blindada. En combate real, el origen importaba menos que la valentía, y eso él tenía de sobra. En 1944, la división fue enviada al frente europeo. Marcario sabía que su vida estaría en riesgo, sabía que podría no volver, pero también sabía que era su oportunidad de demostrar algo que había sentido desde niño: que un hispano podía ser tan soldado como cualquiera, tan valiente como cualquiera, tan digno como cualquiera. Lo que no sabía era que muy pronto estaría solo frente a un nido de ametralladoras alemanas, defendiendo no solo su vida, sino la vida de todos los hombres de su compañía, y que ese momento definiría quemando para siempre su nombre en la historia militar de Estados Unidos. Cuando el transporte militar finalmente aterrizó en suelo europeo, Marcario sintió algo que ningún entrenamiento podía preparar: el olor de la guerra real. No era solo pólvora, no era solo tierra mojada, era miedo, era dolor, era desesperación humana impregnada en el aire helado. La 4ª División Blindada avanzaba por Francia empujando a las fuerzas alemanas hacia la frontera. Las aldeas estaban destruidas, las granjas convertidas en cenizas, y la nieve caía oscura, mezclada con hollín y sangre. Marcario caminaba con su escuadrón entre ruinas silenciosas, en pueblos donde las ventanas parecían ojos vacíos mirando la muerte pasar. Era como si Europa entera hubiera dejado de respirar. Y él sabía que, en cualquier rincón, detrás de cualquier casa derrumbada, podía haber una ametralladora esperando. La presión psicológica era constante. Los soldados alemanes, endurecidos por años de combate, eran famosos por su precisión mortal. Un movimiento en falso, un segundo de duda, y la vida se apagaba. Pero Marcario se mantenía firme, era callado, observaba, escuchaba, aprendía. Una noche, mientras descansaban en un pueblo semidestruido, uno de sus compañeros dijo en voz baja, cerca del fogón improvisado: ¿estás asustado, García? Claro que sí, respondió él sin titubear. Entonces, ¿por qué nunca tiemblas? Porque si empiezo, no me detengo. La respuesta dejó al grupo en silencio. Esa era su naturaleza. Sentía el miedo, pero no se rendía ante él. Durante semanas, la división continuó avanzando, día tras día, noche tras noche. Al frío helado se sumaba el cansancio, y al cansancio, el instinto de supervivencia. Marcario había venido a Europa para probar su valor, pero pronto descubriría que el destino tenía reservado para él algo mucho mayor: salvar docenas de vidas en un solo día. 27 de noviembre de 1944. Bosques cercanos a la aldea de Oberwampach, en Luxemburgo. La nieve caía pesada sobre los árboles y cada paso hacía crujir el suelo congelado. La Compañía B recibió órdenes claras: avanzar y tomar una posición alemana fuertemente fortificada en una colina estratégica. Los informes de inteligencia no dejaban dudas. Varias ametralladoras MG, 42 posiciones de trinchera encadenadas, nidos de concreto, cobertura casi perfecta desde lo alto, campos de tiro amplios, soldados alemanes veteranos. Los oficiales sabían que sería un ataque difícil, tal vez mortal. Pero no había alternativa. Aquella colina controlaba toda la región. Si no la tomaban, el avance aliado se estancaría.
Mientras se preparaban, Marcario revisó su fusil M1 Garand por quinta vez. Tenía las manos frías, los labios partidos, pero la mirada fija. A su alrededor, sus compañeros respiraban hondo, algunos murmurando oraciones en voz baja. El sargento gritó: «¡Compañía B, en marcha!», y comenzaron a subir. Los primeros minutos fueron silenciosos, tensos. Solo el sonido del viento, solo el crujido de la nieve bajo las botas, solo el eco distante de la artillería estadounidense bombardeando posiciones al norte. Y entonces, ¡bram! Una MG-42 alemana abrió fuego desde una trinchera elevada. El sonido era como una motosierra infernal rasgando el aire. Instantáneamente los hombres se lanzaron al suelo. Gritos, caos, nieve teñida de rojo. Luego vino la segunda ametralladora y la tercera. Un mortero explotó a pocos metros, cubriendo a Marcario de tierra congelada. La compañía quedó clavada al terreno, inmóvil, sin poder avanzar, sin poder retroceder. Los oficiales sabían que, si se quedaban allí, serían masacrados. Y fue en ese instante, bajo fuego cerrado con sus compañeros atrapados y sin salida, que Marcario tomó una decisión que ningún manual militar podía enseñar. Se arrastró hacia adelante, solo, contra las ametralladoras alemanas, contra una posición imposible, contra el destino. El viento helado cortaba la piel. La nieve se mezclaba con humo negro. La compañía B estaba atrapada, inmóvil, bajo el fuego implacable de las MG-42 alemanas. Y en medio de ese infierno blanco, Marcario García se levantó. «Nadie sobrevive corriendo hacia una ametralladora», decía siempre su sargento. Pero aquel día, Marcario ya no pensaba en teorías, ni en probabilidades, ni en miedo. Solo pensaba en sus compañeros, pegados al suelo, sin poder moverse, esperando un golpe mortal que podía llegar en cualquier momento. Respiró profundo, apretó la culata del M1 Garand y avanzó. Primero en silencio, lento, agachado, usando cada cráter, cada tronco caído, cada sombra como cobertura. Los alemanes no lo vieron al principio, estaban concentrados en mantener a la compañía B paralizada. En sus trincheras altas confiaban en su ventaja, pero paso a paso Marcario se acercaba. Una explosión sacudió el bosque, la nieve cayó de las ramas como polvo blanco. Un proyectil estalló a pocos metros, lanzándolo contra el suelo. Se levantó aturdido, con los oídos zumbando, con sangre caliente resbalando por su frente, pero siguió. A 20 metros de la primera posición alemana, finalmente fue detectado. «Ein Soldat, links, links, gefechtsbereit». Las voces alemanas resonaron entre los árboles. La MG-42 giró hacia él. Marcario sabía que si se quedaba quieto estaba muerto, así que hizo lo único que podía. Corrió. Corrió como si la vida dependiera de cada centímetro. Corrió contra el rugido de la ametralladora. Corrió mientras las balas golpeaban la nieve a su alrededor como dientes de acero. A 3 metros del nido de ametralladora, se lanzó de cabeza a un costado y rodó por el suelo. Los alemanes perdieron su ángulo de tiro. García se incorporó con una rapidez feroz, apuntó su M1 Garand y disparó. Un alemán cayó, luego el segundo. El tercero intentó recargar, pero Marcario ya estaba encima de él. En segundos, la primera MG-42 quedó silenciada. La colina tembló. Los estadounidenses observaron desde abajo, incrédulos, como una sola figura abría paso entre las posiciones alemanas. Pero no había tiempo para celebrar. Apenas acababa de destruir la primera ametralladora. Ya podía escuchar la segunda disparando más arriba. La compañía B seguía atrapada. La misión seguía en peligro. Y Marcario sabía que, si no avanzaba, todos morirían allí. Respiró hondo. Sacó un cargador nuevo y siguió subiendo la colina, solo,
La segunda posición alemana estaba mejor protegida. Trincheras profundas, ramas y sacos de arena formando una barrera natural. Un ángulo perfecto hacia el avance estadounidense. Marcario se aproximó agachado, moviéndose entre árboles desnudos. La nieve le llegaba hasta los tobillos. El frío le mordía las manos. Cada paso era un riesgo. Cada movimiento podía ser el último. Una ráfaga repentina cortó el aire. Las balas rozaron un árbol a centímetros de su cabeza. Astillas volaron. Marcario se agachó presionando la espalda contra el tronco. Los alemanes lo habían visto. Esta vez no tendría el factor sorpresa. En cualquier otro día, en cualquier otra batalla, un soldado habría esperado refuerzos. Habría retrocedido. Habría pedido apoyo de mortero, pero no allí, no ese día, no con su pelotón atrapado bajo el fuego. García cerró los ojos un instante, recordó las calles de Texas, recordó a su familia, recordó todas las veces que le habían dicho que no era suficiente, y entonces hizo lo impensable, salió de la cobertura, de frente, directo al fuego enemigo. Las balas pasaban tan cerca que arrancaban la nieve a su alrededor. Una le golpeó el casco, otra le desgarró la chaqueta, una tercera lo alcanzó en el costado. El impacto fue brutal, se dobló del dolor, pero no cayó. Apuntó, disparó, una vez, dos veces, tres. El artillero alemán cayó hacia atrás. El asistente intentó tomar el arma, pero Marcario lo abatió también. La segunda MG-42 quedó silenciada. El silencio que siguió fue extraño, pesado, inquietante. Marcario respiraba con dificultad. La herida ardía. La nieve bajo él se teñía de rojo, pero escuchó algo detrás de sí. Gritos americanos, gritos de esperanza. Su pelotón por fin podía avanzar. Gracias a él, a su valor, a su locura, a su decisión de no abandonar a nadie. Pero la misión todavía no había terminado. Una tercera posición alemana abrió fuego desde la cima, y Marcario, herido, sangrando, mareado, volvió a levantarse. La tercera ametralladora alemana rugió desde lo alto de la colina, escupiendo fuego como un dragón de acero. Las balas golpeaban la nieve, levantando pequeñas explosiones blancas. Cada impacto era un recordatorio brutal de que Marcario ya no debía estar de pie, pero seguía avanzando, a duras penas, arrastrando una pierna, con la vista nublada por el sudor y la sangre. La herida en el costado ardía como una antorcha, el brazo izquierdo casi no respondía. El frío le mordía los huesos, pero algo dentro de él no se quebraba, no ese día, no mientras sus compañeros lo necesitaran. A medida que subía, los disparos se hacían más precisos. Los alemanes habían centrado completamente su fuego en él. «¡García, detente!», gritó alguien desde abajo. «¡Vuelve! ¡Estás herido!». Pero Marcario no escuchó. O tal vez escuchó y decidió seguir igual. La colina estaba tan empinada que tuvo que apoyarse en las manos para no caer. Cada movimiento era una agonía, cada respiración una puñalada, cada paso una negociación entre el cuerpo y la voluntad. Cuando llegó a la altura del tercer nido de ametralladora, apenas pudo levantar el fusil. Su dedo temblaba, su vista oscilaba, y la MG-42 seguía disparando como si quisiera borrarlo del mapa. Entonces, en un acto puramente instintivo, casi animal, Marcario se lanzó hacia un costado, rodando por la nieve. La ametralladora perdió el ángulo. Él la aprovechó y arrojó una granada al interior de la posición. El estallido retumbó como un trueno. La nieve se levantó en un torbellino. Y la tercera posición quedó en silencio. Silencio absoluto. Y allí, finalmente, Marcario cayó de rodillas. Su fusil se deslizó de sus manos. Se desplomó boca abajo en la nieve, exhausto, sangrando, sin fuerzas para levantarse. Sus compañeros, al ver la tercera posición destruida, avanzaron con todo. Los alemanes comenzaron a retirarse. La colina estaba tomada.
Cuando los soldados estadounidenses llegaron hasta él, Marcario apenas respiraba. García, aguanta, ya llegamos. Lo lograste, hermano, lo lograste. Lo cargaron cuesta abajo, dejando un rastro de sangre que marcaba el camino del heroísmo. Si hubiera tardado un minuto más, habría muerto allí, congelado o desangrado. Pero vivió, sobrevivió, y gracias a él, todo un pelotón vivió también. Nadie que estuvo presente ese día olvidó lo que había visto. Un solo hispano había hecho lo que una unidad entera no pudo hacer. Marcario pasó semanas recuperándose. Tenía fragmentos de metal incrustados en el cuerpo. Tenía cicatrices que nunca desaparecerían. Y tenía un peso emocional que solo los que ven la muerte de cerca pueden entender. Pero aún así, estaba orgulloso. No por la gloria, no por una medalla, sino porque había cumplido con su deber. Había salvado vidas. Había demostrado que un hombre valía más que cualquier prejuicio. Y entonces, el 23 de marzo de 1945, en una ceremonia solemne en Bélgica, recibió la Medal of Honor, la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. El general Joseph T. McNarney, al entregarla, dijo: «Este soldado luchó solo, bajo un fuego devastador, destruyendo posiciones enemigas y salvando a su compañía. Su valor refleja lo mejor del espíritu estadounidense». Pero aunque lo llamaran americano, la verdad era muy distinta, porque al regresar a Texas, al país por el que arriesgó su vida, Marcario enfrentó algo mucho más doloroso que el fuego alemán: el racismo. Una noche, poco después de su regreso, García entró a un restaurante en Richmond, Texas. Todavía llevaba vendajes. Caminaba con dificultad, pero sonreía. Tenía hambre, tenía esperanza. El dueño lo miró de arriba abajo, vio su piel, vio su acento, vio su origen y le dijo: «Aquí no servimos a mexicanos». Marcario, aún frágil, aún dolorido, trató de explicarle: «Soy un soldado del ejército de los Estados Unidos». «No me importa», respondió el hombre. «Sal de mi local». Las palabras golpearon más fuerte que las balas alemanas. Hubo un forcejeo. La policía llegó. ¿Y adivina quién fue arrestado? ¿El racista? No. Arrestaron a Marcario, al héroe de guerra, al hombre que había salvado un pelotón entero. Aquel día, él descubrió algo que ninguna medalla podía proteger. Podía ser un héroe en Europa, pero en su propia tierra aún querían tratarlo como extranjero. Después del incidente en el restaurante, un silencio incómodo se instaló en la ciudad. Un silencio pesado, vergonzoso, el tipo de silencio que nace cuando una injusticia es demasiado evidente para ocultarse. Pero ese silencio no duró mucho. En cuestión de días, la noticia se expandió por toda la comunidad hispana de Texas. Los periódicos locales hablaron del tema. Los veteranos se indignaron. Los líderes comunitarios se organizaron. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo podía Estados Unidos humillar así a uno de sus propios héroes de guerra? ¿Cómo era posible que un hombre condecorado con la Medalla de Honor, la distinción militar más alta del país, fuera tratado como si no valiera nada? Para muchos hispanos, aquella humillación fue una herida personal. No era solo Marcario, eran ellos. Era su historia. Era su lucha por ser reconocidos, por ser vistos, por ser tratados como seres humanos. Los veteranos hispanos que habían combatido junto a él no podían aceptar lo ocurrido. Uno de ellos declaró a la prensa local: «Si él no merece respeto, ninguno de nosotros lo tendrá jamás». Las calles comenzaron a llenarse de murmullos. Las conversaciones en bares, fábricas e iglesias convergían en el mismo punto. Un soldado hispano, herido en combate, había sido expulsado de un restaurante por su origen. La presión creció. La indignación se convirtió en movimiento y finalmente los cargos contra Marcario fueron retirados. Pero la herida
Esa herida profunda y silenciosa no desapareció. Aún así, algo extraordinario ocurrió. Marcario no se dejó consumir por el odio. No permitió que el resentimiento lo transformara. No construyó su identidad a partir del dolor. Él eligió seguir adelante. Pero seguir adelante para él nunca significó olvidar. Significaba continuar a pesar de todo. Significaba levantarse cada mañana con la dignidad de quien sabe que ya enfrentó lo peor y sobrevivió. Con el tiempo, se convirtió en un trabajador respetado. Las personas que lo conocían decían que era un hombre tranquilo, educado, siempre dispuesto a ayudar. Se casó, formó una familia y vivió sin ostentar nada, ni siquiera la medalla que tardaron tanto en reconocer. Cuando le preguntaban sobre la guerra, sobre el día en que salvó a todo un pelotón, sobre ser un héroe nacional, sus respuestas eran siempre simples, casi humildes en exceso para lo que realmente hizo. Solo hice lo que tenía que hacer. Esa frase, tan corta, contenía un universo entero. Reflejaba a un hombre que no buscaba gloria, ni fama, ni recompensa. Él no quería ser un símbolo, pero terminó convirtiéndose en uno. Y justamente por eso, se volvió algo aún mayor que un héroe, un ejemplo. Con los años, lentamente, casi con vergüenza por la injusticia cometida, Estados Unidos comenzó a reconocer su error histórico. Escuelas pasaron a llevar su nombre. Calles fueron bautizadas en su honor. Veteranos lo citaban como inspiración. Y jóvenes soldados hispanos encontraban en él un motivo para creer que su valor no dependía del color de su piel, ni de su apellido, ni del prejuicio ajeno. La historia de Marcario García dejó de ser un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en una bandera, en una memoria viva, en un recordatorio de que el heroísmo puede nacer en los lugares más humildes, incluso en la vida de un hijo de inmigrantes que empezó cortando algodón bajo el sol de Texas. Marcario García murió en 1972, a los 52 años. Partió temprano, discreto, silencioso, sin pedir nada al mundo, solo dejando atrás un legado que continúa resonando hasta hoy. Porque hay nombres que la guerra marca con fuego, nombres que sobreviven al tiempo, a la injusticia, a las fronteras, nombres que pertenecen no solo a un país, sino a todo un pueblo. Marcario García es uno de esos nombres. La historia muchas veces es escrita por los grandes, por los generales, por las fechas oficiales, por los discursos que llenan las plazas. Pero hay momentos raros, preciosos, decisivos, en que la historia cambia por causa de un solo ser humano. Un hombre silencioso, un hombre común, un hombre que nadie habría imaginado como protagonista del destino de muchos. La historia verdadera, la historia humana, la historia que emociona y transforma, nace de hombres así, hombres como Marcario García. Él no pidió nada, no buscó reconocimiento, no suplicó por respeto, simplemente hizo lo que creía correcto, aunque eso significara correr solo contra ametralladoras alemanas, solo, sin apoyo, sin garantías, sin saber si viviría para ver otro amanecer. Destruyó posiciones fortificadas que parecían impenetrables, protegió a sus compañeros con su propio cuerpo, fue herido, cayó, se levantó, volvió a caer y siguió adelante. En aquella colina helada de Luxemburgo, Marcario enfrentó más que al enemigo. Enfrentó el destino, enfrentó la muerte, enfrentó la historia y la venció. Porque aquel día, en ese rincón olvidado de Europa, un solo hispano salvó a todo un escuadrón americano. Y al hacerlo, dejó una lección que aún hoy resuena, que el valor no tiene color, que la bravura no depende de la origen, que la sangre derramada por un país pesa lo mismo, sin importar el apellido de quien la derrama, que ser hispano nunca fue debilidad, siempre fue fuerza. Hoy, el nombre de Marcario García no se levanta como un detalle,
ni como un pie de página, ni como una curiosidad. Se levanta como un estandarte, un símbolo de coraje, un símbolo de sacrificio, un símbolo de todo lo que el pueblo hispano ha representado en la historia de los Estados Unidos. Recordarlo no es solo honrar el pasado, es hacer justicia, es romper el silencio, es reconocer que la valentía de un hombre cambió el destino de miles. Porque hubo un día frío, sangriento y casi imposible, en que un único hispano hizo lo imposible. Salvó a todo un escuadrón americano y con ello reescribió la historia de miles. Esta historia está completamente basada en hechos reales de la vida de Macario García. Su acto de valentía en Luxemburgo en 1944, la destrucción de las posiciones alemanas, el rescate de sus compañeros, sus heridas graves, la medalla de honor recibida en 1945 e incluso el triste episodio de discriminación cuando regresó a casa. Para que tú, que estás viendo este video, pudieras sentir la intensidad de aquel día. El frío, el miedo, el dolor y la determinación. Algunas escenas fueron reconstruidas de forma narrativa y cinematográfica, utilizando descripciones visuales, emociones y diálogos plausibles. Nada de esto altera los hechos históricos. Es simplemente una manera de acercarte a la realidad vivida por aquellos hombres, para que el heroísmo de Macario García pueda ser comprendido en toda su profundidad. Si esta historia llegó hasta tu corazón, si te hizo pensar en tus abuelos, en tus padres, en tus raíces, si despertó en ti ese orgullo silencioso de ser parte de un pueblo que nunca se rinde, entonces te invitamos a caminar con nosotros. Suscríbete al canal para que juntos podamos seguir rescatando historias que casi nadie cuenta. Dale like al video, porque cada pequeño gesto ayuda a que estas voces no se apaguen. Deja tu comentario. Cuéntanos qué sentiste, qué aprendiste, qué te tocó por dentro. Queremos escucharte. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia. Un amigo, un familiar, alguien que también cargue orgullo en el apellido. Tu apoyo no es solo un clic, es una forma de honrar a quienes dieron todo, incluso cuando nadie los miraba. Es mantener viva la memoria de héroes que el mundo casi olvidó y que hoy vuelven a respirar a través de ti. Gracias de corazón por formar parte de esta comunidad. Aquí, cada historia importa. Y cada persona también.